Ok. Bueno, ¿ahí se ve la pantalla? Perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, buen día. Les quería agradecer principalmente, bueno, al doctor Juan por hacernos la invitación a las autoras de este estudio. Para nosotras parte de este proceso de investigación, que siempre es muy humilde, me imagino que ustedes también en su centro siempre uno intenta cuantificar y registrar y publicar lo que hace. Y bueno, nosotros la verdad que lo hacemos mucho pulmón, más allá que en este hospital, en el Garrahan, hay muchos recursos destinados a promover y acompañar los procesos de investigación. No deja de ser siempre un proceso largo, tedioso, pero al final es muy gratificante. Y sobre todo creo que la parte más linda es la de poder comunicar lo que uno termina hallando o encontrando después de la investigación. Y bueno, esta es la idea, ¿no? También nosotros en realidad con Mariela y con Tatiana, que son las otras dos autoras, ellas también son kinesiólogas, somos miembros de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y somos miembros del capítulo de Kinesiología Intensivista Pediátrico. Y bueno, también ahí que me comentaban que había una colega que había sido alumna en formación y demás, la verdad que estamos tratando de promover un grupo de profesionales que nos desarrollamos en terapia intensiva pediátrica y neonatal y tratar de generar nuevo contenido y trabajos originales que muestren un poco lo que hacemos y bueno, si podemos hallar nuevos conocimientos es la idea principal. Bueno, les cuento un poquito sin ánimo de aburrirlos, un poco cómo llegamos hasta acá. En diciembre del 2021, después del Congreso de Mar del Plata, no, de Salta, nos propusimos hacer una investigación sobre ventilación no invasiva en pediatría. Entendemos que la ventilación no invasiva en los pacientes con bronquiolitis es un recurso que si las instituciones en las que trabajamos está al alcance, se prueba como primera o segunda línea de tratamiento frente a la falla ventilatoria. Digo segunda porque ya hace unos años con el alto flujo adoptó otro lugar dentro de las escalas terapéuticas, pero principalmente entendemos que es una de las primeras líneas frente a la falla, ¿no? Por lo menos el oxígeno bajo flujo. Lo que conversando con mis colegas y viendo, percibimos que los pacientes con bronquiolitis, que poníamos en ventilación no invasiva, esta la definimos como ventilación inicial o ventilación electiva no invasiva, una porción significativa no le iba bien. Pero bueno, esa era nuestra inquietud y que queríamos empezar a identificar si analizábamos esta población, podíamos identificar algún factor de riesgo que cuente esa población como criterio de falla de ventilación no invasiva. Entonces, a partir de ahí nos juntamos, definimos el protocolo, lo escribimos y lo presentamos. El trabajo preliminar, obviamente, en septiembre del 2022 en Mar del Plata, en el Congreso de la Sociedad. Como les digo, nos reúne a todas nosotras la sociedad, entonces es como el espacio que tenemos siempre de reunión y de comunicación científica. Bueno, cuando terminamos la presentación en el Congreso, escribimos y redactamos el trabajo para llevarlo a una revista, que lo llevamos a la revista brasilera de terapia intensiva, que la verdad que todos los años intentamos publicar ahí, pero bueno, no es de interés de la revista los trabajos pediátricos, aunque nosotros insistimos y seguimos mandando. Nos lo rechazaron en enero del 2023, y después lo volvimos a enviar a la revista de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, quienes, después de hacer algunos procesos de corrección habituales editoriales, nos aceptaron la publicación, y termina siendo publicada en enero del 2024, y bueno, ahí es donde nos contactó acá el doctor, y hacemos la presentación hoy en mayo. Esto a modo de resumen y también mostrarles un poco el tiempo que lleva todo este proceso hermoso, desde una pregunta de investigación que nos hicimos hasta donde estamos hoy. Bueno, siempre que hacemos algún trabajo para presentar en un congreso, tratamos de entender que ese proceso es un proceso intermedio, que es de una comunicación entre colegas y entre pares, pero que hay que hacer el esfuerzo de llevarlo a una publicación, y en este caso fue, como les decía, en la revista de terapia intensiva. Les cuento que el título del estudio fue, como les decía también al principio, factores de riesgo de fracaso de la ventilación mecánica no invasiva, binivelada, en este caso porque en nuestro hospital los pacientes que ingresan a la terapia ya requieren ventilación asistida, no alcanzaría a ventilarlos con un CPAP.
en niños menores de 1 año con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Y esto lo hicimos justamente porque queríamos que no haya confusores con otras poblaciones, ni con pacientes más grandes, e incluso lo reportado por la bibliografía es que son los pacientes que menos responden a la ventilación mecánica no invasiva. Entonces fue justamente nuestro grupo de estudio. Con respecto un poco al tema, bueno, comentarles, como bien ya saben seguramente, que la falla respiratoria aguda hipoxémica es el motivo principal en las terapias de ingreso, en las terapias intensivas, el motivo de ingreso, pediátricas, generalistas o justamente polivalentes. Con respecto a la prevalencia argentina, hay un estudio del 2021 de la doctora Susana Rodríguez, también de este hospital, que reportan entre 250 y 275 mil casos por año de bronquiolitis, y de estos solo el 8% se internan. Y de este 8%, el 1 ingresa a terapia. Así todo, es un número enorme de pacientes, y lo que entendemos es que hasta hace unos años, el paciente que con las terapias de sostén y el oxígeno o la oxigenoterapia que fallaba frente a esa asistencia, requería intubación orotraqueal, y actualmente estamos teniendo este recurso intermedio, que es el de ventilación mecánica no invasiva. Bueno, nos planteamos como objetivo del estudio identificar posibles factores de riesgo de falla de la ventilación no invasiva inicial en los pacientes menores de 1 año con diagnóstico de falla respiratoria aguda hipoxémica. Y como objetivo secundario, describir las características de esta población y comparar la evolución entre quienes tuvieron éxito y los que fracasaron con dicha terapia de sostén. Principalmente este segundo objetivo secundario, es porque por las características que reúne nuestro hospital y la población de nuestro hospital, ¿no? Es una población tal vez en una proporción muy alta con condiciones crónicas complejas, entonces, bueno, queríamos analizar un poquito más ese aspecto. Con respecto a los métodos, es un diseño de una cohorte retrospectiva que se realizó en nuestro hospital, en nuestra terapia intensiva, que es una terapia de 17 camas, polivalente, mixta, médica quirúrgica, de alta complejidad. Registramos todos los pacientes entre enero del 2018 y diciembre del 2021. Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes menores de 1 año que ingresaron con diagnóstico de falla respiratoria aguda hipoxémica y que requirieron ventilación mecánica no invasiva. Tuvimos que excluir a aquellos pacientes traqueostomizados al ingreso, con contraindicación para colocarse ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo, algún paciente con alguna cuestión facial, o que la causa de la falla respiratoria aguda no fuera bronquiolitis o neumonía. Se eliminaron quienes no cumplieron su evolución completa en la unidad. Y bueno, con respecto a de dónde sacamos la información, fue desde las historias clínicas de los pacientes, que en el hospital ya contamos hace muchos años con las historias clínicas digitalizadas, y también de las fichas que tenemos nosotros como el servicio de kinesiología del seguimiento diario de los pacientes. Este estudio contó con aprobación del Comité de Ética de nuestro hospital. Bueno, contar que cuando el paciente ingresa a nuestra terapia intensiva, ya se da por asumido que si requirió algún tipo de soporte de asistencia de oxigenoterapia, ya sea de bajo flujo o de alto flujo, lo recibió o en el área de emergencia o en la sala de internación. O sea, en la sala de internación y en la emergencia pueden recibir oxigenoterapia, tanto de bajo flujo, máscara con reservorio o cánula de alto flujo. Una vez que ingresan a la terapia, quiere decir que la primera línea de tratamiento, que fue esa, ya falló. Una vez que ingresan a la terapia intensiva, antes de colocarle la ventilación no invasiva, le colocamos, o si es que ya no tienen, sonda nasogástrica, un acceso vascular periférico, que es por donde se le hace el suministro de algún tipo de sedante, aspiración de secreciones, y se busca idealmente un objetivo de sedación de SBS-1, que es la escala de analgosedación que usamos nosotros, que es el State Behavioral Scale. A todos los pacientes en nuestra unidad se le hace ventilación no invasiva con equipos de ventilación intermedio. Esta característica es bastante distinta a lo reportado en otros estudios. Nosotros usamos equipos que tienen una característica que hace que sea muy eficiente a la hora de hacer ventilación no invasiva, porque cuentan con una turbina interna estos equipos y son muy buenos compensando la fuga, entendiendo que hacer ventilación no invasiva va a ir de la mano de presencia de fuga, ¿no? Con respecto a la programación inicial del respirador, el modo ventilatorio que se colocó a todos los pacientes fue en modos binivelados.
Sí, a todos los pacientes también se les colocó modificación activa en línea, y la interfaz de selección en todos los infantes fue una interfaz facial total, algunos con codo azul y un puerto exhalatorio adicional, o algunos como el de la imagen, que es un puerto con fuga incorporada y válvula antiasfixia, que no haría ninguna diferencia después en términos de respuesta clínica. Los criterios de falla de la ventilación mecánica no invasiva que definimos fue, obviamente, que el paciente esté disincrónico con el respirador. La ventilación mecánica no invasiva tiene que ser por excelencia, digamos, digamos, una cuestión mandatoria, sincrónica o sincronizada para disminuir la presión transpulmonar del paciente, o pulmonar en este caso, incapacidad de mejorar los síntomas y signos, no disminuye el uso de musculatura accesoria, o la frecuencia respiratoria tampoco desciende, o tampoco se puede descender el requerimiento de fracción inspirada de oxígeno, que persista la acidosis respiratoria en caso de que tuviésemos un estado ácido-base, aparición de contraindicaciones, como puede ser reducción del estado de conciencia o deterioro hemodinámico o neumotórax, e intolerancia y agitación, que también sería un criterio de falla. Las variables que registramos las dividimos en 3 grupos. La primera fueron las variables demográficas, que incluye edad en meses, peso, género, mortalidad, índice de mortalidad pediátrica. Nosotros usamos el índice, el PIM3, estando también reportado el PRISM, pero bueno, después les voy a contar por qué realmente seguimos usando este. Es el único score de mortalidad validado en población argentina, de un estudio de López Arias, también de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Entonces, entendemos que es un score que nos da mucha información, y sobre todo porque recaba la información o recolecta la información dentro de la primera hora del paciente en terapia intensiva. Entonces, nos permite ser más sensible para a las 2 horas, por ejemplo, entender qué gravedad tiene ese paciente o tenía ese paciente cuando ingresó. Obviamente los antecedentes de los pacientes, condiciones crónicas complejas, si el paciente tenía al ingreso, obviamente, algún síndrome genético, porque pensamos dentro de las hipótesis que nos planteamos como factores de riesgo, que tal vez los pacientes con síndrome genético, sobre todo síndrome de Down, tendrían algún tipo de dificultad a la hora de ventilarse con no invasiva. Días de internación en terapia intensiva y hospitalaria, y rescate de gérmenes, tipo de germen y coinfección. Con respecto al inicio del cuadro respiratorio y primera línea de soporte en terapia, bueno, el tiempo de inicio de síntomas, o sea, cuánto tiempo tuvo de inicio de síntomas hasta que se empezó la ventilación no invasiva. Si recibió cánula nasal de alto flujo, cuántas horas había estado en cánula nasal de alto flujo antes de ingresar en BNI, el score de TAL al ingreso de la ventilación no invasiva. Score de TAL, me imagino que algún score de gravedad en insuficiencia respiratoria aguda en lactantes utilizan. Nosotros en el hospital usamos el score de TAL modificado. El lugar donde se inicia la ventilación mecánica no invasiva, en nuestro hospital, como les decía, en realidad en la emergencia se puede colocar ventilación no invasiva, pero inmediatamente que se coloca, se estabiliza el paciente y se pasa a terapia intensiva. Entonces, bueno, quisimos ver si el paciente que se ponía BNI en la emergencia o en la terapia, si había alguna diferencia en particular. Bueno, el estado ácido base antes de iniciar, y bueno, los glóbulos blancos también. Y por último, la evolución de la ventilación mecánica no invasiva inicial, bueno, si fracasó la ventilación o si fue exitosa, el tiempo de fracaso, definiendo y utilizando la escala de Pons como tiempos de fracaso al inicial de 0 a 2 horas, precoz de 2 a 12 horas y tardío más de 12 horas, la causa de fracaso y complicaciones asociadas al uso de ventilación mecánica no invasiva. Con respecto a los resultados, bueno, como para mostrar, en realidad ingresaron 185 pacientes, pero bueno, tuvimos que excluir una neumonía bullosa, 2 pacientes con coqueluche, una lobectomía del lóbulo superior derecho, del lóbulo superior, digo. Se eliminaron 1 que continuó su estadía en la terapia, pero cuando ingresó con la cánula nasal de alto flujo, no se le colocó ventilación no invasiva, entonces ese paciente quedó excluido, eliminado, digo, y 4 pacientes que una vez que se estabilizaron, tenían que hacer correcciones quirúrgicas, entonces pasaron a la terapia cardiovascular. Entonces, el análisis de todo lo que vamos a charlar es sobre 176 pacientes. Bien. Bueno, con respecto a la demografía y la evolución de los pacientes,
vemos que la mediana de esta población, más allá que ya saben que todos los pacientes que ingresaron al estudio eran menores de 1 año, es obvio que la mediana en meses va a ser muy baja, pero es similar a lo reportado. En este caso fue de 4 meses, el peso de 6 kilos, y fíjense que esto es muy, muy alto en relación a lo que hay de referencia en otros estudios, que es la condición crónica compleja. Cercano al 40% de nuestra población tenía alguna condición crónica, y esto agrava un poco más las condiciones y evolución de los pacientes. El síndrome genético en el 9% de los pacientes. Se diagnosticó con bronquiolitis al 93%. Tuvimos una mortalidad del 2%, y esto es alto para lo reportado es menor al 1%, incluso en muchas series, sobre todo no estudios tan grandes como el nuestro, pero en series hay casi no reporte de mortalidad. Pero bueno, relacionamos justamente esta variable con las condiciones crónicas de la población. El inicio de ventilación mecánica no invasiva. Perdóname, te hago una pregunta. Sí, por supuesto. Hay muchas preguntas, pero van a quedar para el final. No, pero ¿querés frenarme? No hay problema. Una que va justo ahora. Dale. ¿Vos pudiste ver con el PIM3 la mortalidad de tus pacientes? No, con el PIM3 lo que pudimos fue estratificar la gravedad. Entonces sí nos va a dar, ahora dentro de los factores de riesgo, que los pacientes que ingresaron a la terapia con un PIM3 mayor a 0,6 tenían, digamos, más riesgo de fallar la BNI que los que tenían menos de 0,6. No, está bien, eso está correcto, pero como Sí. vos dijiste que la mortalidad fue más alta de lo esperada, yo Sí. quería saber si ustedes calcularon la mortalidad estandarizada. ¿Sí? No. Porque el PIM3 sirve para eso. Sí, en realidad justamente lo que nosotros hicimos fue, digamos, sacar de lo que nos predice el PIM3, Claro. sacar si es más o menos semejante a los números que tuvimos. Y sí lo fue, no pusimos el valor de correlación, pero sí. Fue cercano a 1. Sí, fue cercano a 1, tal cual. O sea que la mortalidad estuvo en relación con la complejidad del paciente. Sí, en realidad después lo hicimos como un análisis posterior, fuimos a ver esos 4 pacientes justamente, y bueno, estamos hablando de 4 pacientes con enfermedades, 2 intestinales, pacientes con mucha más morbilidad, pacientes que habían tenido internación prematurez y más, pero bueno, no deja de ser alto para lo reportado. 2% en este grupo de pacientes no hay que dejarlo pasar, digamos. Pero a vos te protege, de acuerdo en relación a tu procedimiento, que vos tuviste la mortalidad esperada. Sí, totalmente, sí, tal cual. En No, función del PIM3 es más o menos lo que yo debería haber esperado que tengan la evolución de estos pacientes. Vale. Pero bueno, viste, es rarísimo en una población de lactantes que tengas más de un 1%. Entonces es bueno, no, es muy cercano, es lo que me predice el PIM3, digo, pero bueno, hay que chusmear ahí a ver qué pasa, ¿no? Dale. ¿Sigo? Me frenás, cualquier otra cosa, perdón. Dale, Yo arranqué y... dale, gracias. Bueno, con respecto a esto, también, cuando la mediana de días en ventilación mecánica no invasiva es de 2 días, estamos hablando del análisis global. El éxito de ventilación mecánica no invasiva fue en el 58% de los casos, o sea, casi en el 60%, y acá es donde en realidad nos llamó un poco la atención, teníamos una percepción bedside de que era peor la respuesta a la ventilación mecánica no invasiva. Y esto también es algo a analizar, que el fracaso en las primeras 12 horas fue del 60%, pero bueno, evidentemente hay un 40% que fue posterior a las 12 horas, y lo que estamos tratando de hacer es pesquisar realmente el paciente que ya dentro de las primeras horas no respondió. A partir de este estudio empezamos a revisar un poco eso, ¿no? Bueno, la causa más frecuente fue la fatiga muscular o el deterioro general del paciente, y las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica no invasiva fue del 3,4%. En este caso incluimos lesiones de piel, aerofagia, ese tipo de lesiones. Y como les decía, en realidad lo que pudimos identificar, que hubo diferencias significativas, fue en el inicio de síntomas mayor a 2 días, o sea, los pacientes que comenzaron con sintomatología más de 48 horas y recién en ese momento se les colocó ventilación no invasiva. Un PIM3 mayor o igual a 0,6 fue la población que peor evolucionó en ventilación no invasiva.
y un score de tal mayor a 10, siendo 11 y 12 los que quedaban, pero bueno, lo que también empezamos a ver es que no tendrían criterio ya de ingreso a esos pacientes en ventilación no invasiva y así todo se le hace un trial de BNI en nuestro hospital. Los días de ventilación no invasiva, como les decía, era de una mediana de 2, pero los pacientes que fracasaron fue de 1 y los pacientes que tuvieron éxito fue de 3. Los días de internación en terapia intensiva fue para los pacientes que tuvieron éxito 5 días y más del doble en los pacientes que fallaban la BNI. Y los días de internación total, en este caso fue una mediana de 10, pero fíjense que los que tuvieron éxito fue de 6, siendo casi 3 veces más en los pacientes que fracasaba la BNI. Con respecto a la tabla 2, así como para ver las cosas que nosotros más nos detuvimos, fue esto de dónde colocábamos la ventilación no invasiva, si había alguna diferencia de relevancia. La verdad que no hubo diferencia, o sea, los pacientes que entraban, se ponía BNI en la emergencia o se ponía ventilación en la terapia, no hubo una diferencia que mostrara que en algún lugar había más riesgos de falla. Pero también mencionar esto, ¿no? Que en el programa de mi hospital hace ya 3 años que se coloca ventilación no invasiva en la emergencia y esto es algo que creo que nos dio una opción frente al paciente que tenía posibilidades de iniciarse ventilación de forma temprana. Antes había que esperar a que se pase a terapia y a veces la necesidad de cama y demás hacía que el paciente tal vez ya entraba con criterios de intubación y en este caso se logra estabilizar a quienes realmente responden en la emergencia. Con respecto, bueno, al uso, al éxito, ya se los venía mencionando, y con respecto al tipo de fracaso, también lo hace muy interesante ver esto, que hay muchas cosas siempre para mejorar, lo que la evidencia nos dice y los reportes sobre todo el grupo iberoamericano y europeo, español, que son los que más estudian esto, plantean de que la BNI se defina una vez iniciada dentro de las primeras 6 horas para no aumentar la morbilidad del paciente en esta terapia de sostén. Y bueno, nosotros en realidad tuvimos en la inicial, que es de 0 a 2 horas, falló el 28%, es un 30%, y un 30% más se perpetuó hasta 12 horas, pudiendo estar fallando en esa primera porción. Pero fíjense que el 40% se prolongó más de 12 horas, y esto es lo que tal vez deberíamos poder ajustar con una observación, una evaluación más rigurosa. Con respecto a las complicaciones, como les decía, que a veces es interesante, pero están muy poco reportadas, más allá que no fueron altamente prevalentes, fue de un paciente con neumotórax, que principalmente lo evidenciamos a partir de un enfisema subcutáneo, lesión de piel en 3 pacientes, y esto, honestamente, hay mucha diferencia en los estudios también de referencia, que no utilizan este tipo de interfaz como dispositivo de ventilación no invasiva. La interfaz facial total, que es la que usamos nosotros, no tiene prácticamente apoyo en zonas de muy poco de poca zona subcutáneo, entonces termina siendo bastante noble con las zonas de apoyo, en cambio las que tienen apoyo en el puente de la nariz tienden a lastimar bastante más, así que por eso la lesión de piel es baja, y aparte tenemos un protocolo de descanso de apoyos, de al menos 3 veces por día, con colocación de vitamina A y demás, y eso hace que la verdad que haya sido poco prevalente. Aerofagia como otra complicación, bueno, y tolerancia a la misma, ¿no? Después, bueno, hicimos el análisis de regresión logística, entendiendo los factores de riesgo, las sospechas, ¿no?, que teníamos. Entre esos, lo que nos arrojó este análisis fue que, como bien les decía, el score PIN-3 mayor o igual a 0,6 realmente aumenta significativamente el riesgo de que falle esta ventilación no invasiva, y habla de la gravedad en realidad del paciente a la primera hora del ingreso a la terapia, que el inicio de síntomas sea más de 48 horas y un score de tal mayor a 10. Bueno, como limitaciones de este estudio, que es un solo centro, es retrospectivo, y como conclusión definimos que el tiempo desde el comienzo de los síntomas, previo al inicio de la ventilación mecánica no invasiva, la severidad del cuadro y su gravedad durante la primera hora de ingreso a la terapia mostraron ser factores de riesgo independiente de fracaso de la ventilación mecánica no invasiva. Y que los pacientes que respondieron exitosamente a la ventilación mecánica no invasiva tuvieron una estadía más corta, tanto en terapia intensiva como hospitalaria.
bueno, agradecemos un poco siempre a los quienes nos colaboran, que son el equipo de nuestra terapia, y al servicio de Kinesio. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿no? Para que Bueno, en primer lugar, Julia, felicitaciones por el trabajo. Es un trabajo que muestra mucho conocimiento y es muy importante que hayas mostrado todas las fases preparatorias para saber todo el esfuerzo que hay detrás de un trabajo. Es un tema súper vigente, es importante para todo el espectro clínico, desde la guardia, la sala y el médico de la terapia intensiva y los kinesiólogos, por supuesto, que yo siempre considero, trabajé muchos años en SATI y siempre afirmé que la incorporación del kinesiólogo a la terapia intensiva fue quizás el logro más importante de los últimos años. Así que es muy importante mostrar todo el trabajo. Es casi imposible hoy evaluar un trabajo sin evaluar la metodología, ¿sí? En la medida que eso se va aprendiendo, se hace imprescindible, ¿sí? No se puede ver el abstract solamente para saber si a uno le interesa el trabajo, ¿sí? Y tampoco solamente las conclusiones. Ver la metodología es muy importante, la metodología del trabajo es muy sólida, muy robusta, como les gusta decir a los que hacen estadística. Y bueno, ya hablamos de lo del score de mortalidad, que es una pregunta que yo tenía para el final, y tengo otra para hacer un poco por ahí más compleja, que es en función de tanta evidencia que hay actualmente de que los resultados serían similares, tanto en BNI como en alto flujo, ¿sí? ¿Cómo te fue en los pacientes puntualmente? Si lo mencionaste, no lo pude fijar. ¿Cómo te fue en los pacientes que ustedes pusieron binivelados y habían fracasado en alto flujo? Porque hoy, si yo tuviera que diseñar ese trabajo, yo no lo pongo al paciente que fracasó en alto flujo. Sí, Juan, en realidad nosotros, te voy a contar el lado B, nosotros una de nuestras hipótesis para factores de riesgo es que el paciente tuviese alto flujo previo, falla de alto flujo y horas de alto flujo. Como que lo que sospechábamos es que a veces se aguantaba mucho con ese dispositivo de oxígeno y el paciente ya llegaba muy cansado y bueno, que la ventilación no invasiva fallaba más en esa población. Más allá que es una N baja para ver, capaz hay algunos otros factores que se nos podrían haber, lo podríamos notar si la N es más grande, o como decís vos, si hacemos algo más, capaz con un grupo control y demás, no nos dio. Así todos teníamos la sospecha y no nos dio muy poco, o sea, muy parejos los dos grupos. No hacía diferencia que tengan alto flujo previo. El problema es que en el último año, en el 2021, casi todos los pacientes pasaron por alto flujo antes. Entonces es difícil, como decís vos, si uno quisiera diseñar un estudio más prolijo, debería a una población someterla a un tipo de primera línea y al otro a la que nosotros le pusimos, ¿no? Pero bueno, justo estaba el programa nacional con alto flujo como locos y se lo pusieron prácticamente a todos los pacientes. Entonces, no, bueno, el trabajo es súper prolijo, ¿no? Esa no era el tema es decir que si, en función de la evidencia que hoy hay, 2024, a lo mejor yo asumiría que si fracasó en alto flujo, también va a fracasar en BNI. Y bueno, en realidad, fíjate que lo que hay es los estudios, sobre todo el ABC Trial, que es el del año pasado, que es como uno de los más icónicos, y el otro que hay también con respecto a primera línea de asistencia, es en CPAP versus alto flujo, que es el de no inferioridad del ABC Trial. La verdad que con respecto a ese estudio, entendemos que ahí van por la primera línea, ¿no? O sea, en lugar de ponerlo en alto flujo, están buscando si el alto flujo no da inferioridad versus el CPAP. Que ahí hay algunos estudios que dicen que, bueno, que es muy similar y demás. En este caso, por eso la propuesta de nuestro estudio es que nosotros ese grupo de pacientes, esa discusión, honestamente, ya pasó. Lo que le hayas puesto como primera línea ya fracasó y queremos identificar a los pacientes que podemos
que ya tienen instalada la falla, donde ya va a ser necesario un reposo muscular, y ese reposo muscular o esa asistencia se la va a dar el binivel, que es lo que en realidad quisimos hacer, que a todos nuestros pacientes que ingresaban se les diera un segundo nivel de presión, se los sincronizara, y si identificamos una población que ya cumplía criterios de intubación, rescatar a esa parte de la población. Que así todo, la verdad que nos fue bastante bien, pero no dejamos de tener que a esa población sedarla, incluso no usamos midazolam como reportan los españoles, pero nosotros usamos alfa-2 agonistas, a dosis altas, para tenerlos adaptados, y bueno, implica a veces eso, 3 días de ventilación no invasiva continua, ¿no? Solo con decreto. Sí, con clonidina en el hospital. Sí. Sí, ojo que tampoco están reportados los rescates de analgosedación, que a veces se les pasa o LORA o KETA. Sí, infusión continua, clonidina. Clonidina en goteo. Sí. Que bueno, en el estudio, lo que vos estás contando, que es así, es que no hay tanta diferencia entre un alto flujo y un CPAP, es que ahí no necesitas sincronía con esos dos dispositivos. Son dispositivos que es una presión continua en la vía aérea o un flujo continuo en la vía aérea, y el paciente respira sobre ese caudal de aire. En cambio, en un bilevel necesitas tener una interfaz que prácticamente no fugue, un respirador que tenga la capacidad de censar pacientes de muy bajo peso. Entonces, bueno, creemos que ahí puede estar un poco la fortaleza de si tenés recursos para hacer ventilación, soporte sobre todo ventilatorio, podés intentar hacerlo. Lo que nosotros no queremos hacer, que es en función de este estudio lo que estamos discutiendo, que no perpetuarlos en ventilación no invasiva si ya identificamos que el paciente no va a responder, porque va a traer consecuencias después en la ventilación invasiva, ¿no? Anita, ¿qué querés preguntar? Perdón, no prendo la cámara porque estoy enferma y estoy con una cara. Presentable. Bueno, felicitarla a Julia, la verdad que está muy bueno. Y bueno, nosotros tratamos ahí de implementar bastante todo el año pasado el uso de la BNI, y bueno, la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados, y bueno, la verdad que eso, muy buen trabajo. Felicitarla a Julia. Gracias, Ana. ¿Ustedes qué tipo de paciente o en qué situación ponen ventilación? ¿Así en bronquiolitis también? Sí, la hemos usado, sobre todo el año pasado que tuvimos bastantes bronquiolitos, sí, en la clínica la implementamos. Usamos, bueno, no tenemos tantas total phase como lo que vos mencionabas con respecto a las lesiones y demás, pero sí la implementamos. Sí, yo creo que la discusión hoy es poder, porque lo hemos discutido con otros colegas ahí en la sociedad, en el capítulo, que hay muchos centros en los que hoy no se cuenta con ventilación, con interfaces para hacer ventilación no invasiva. Entonces, bueno, uno adapta y usa los elementos que tiene, pero creo que contar con la posibilidad de poder hacerlo es un elemento para identificar al paciente que potencialmente tiene posibilidades, ¿no? No así, capaz, en la población nuestra, que como tenemos el recurso, creo que hacemos uso y tal vez abuso de contar con ese recurso, pero es una picardía en tener la posibilidad de poner ventilación no invasiva en un paciente que vos ves que binivelándolo y teniéndolo calmo va a responder. No así el que ya, como nosotros vimos, ya tiene un score tal muy alto, y bueno, en ese uno hace un intento medio al azar también, ¿no? O sea, pero me parece interesante tener, aunque sea la posibilidad de hacer, ¿no? Sí, eso también lo estuvimos implementando. Bueno, de hecho yo trabajo en el hospital y también lo hacemos. Por ahí el paciente que lo vemos, igual ya medio border, pero darle la oportunidad del uso de la BNI, que muchas veces nos ha funcionado y se ha evitado la intubación. Claro. Bueno, en el trabajo este que comentaba Juan, el ABC Trial, que es este que habla de que el CPAP y el alto flujo están muy ahí, medio con cabeza a cabeza, no es tanto la BNI inicial, que es la que yo planteé con este estudio, donde en realidad el CPAP da la sensación de ser un poquitito mejor, pero no así en la BNI post-extubación. Claro. En la BNI post-extubación, aparentemente el alto flujo está mucho más sólido, y ahí sí está mucho más parejo a
al CPAP en este caso, ¿no? Nosotros sí no usamos mucho alto flujo en general, ni en invasiva, ni en inicial, ni en post-extubación, pero bueno, son estos recursos que empezamos a tener, y la población, creo, una población tal vez de bajo riesgo, tiene como mucho más potencial, y tal vez en los pacientes de más riesgo, desnutridos, no sé, trasplantes hepáticos, cosas así que tenemos en nosotros acá en el hospital, o insuficiencias cardíacas y ese tipo de cosas, bueno, la BNI capaz le cae un poquito mejor, pero la verdad que es una opción. Me parece interesante poder contar con todas y saber que todas tienen sus limitaciones y sus aplicaciones, ¿no? Claudia. Sí, mira, mi nombre es Claudia Lutkevicio, yo soy una de las jefas de la terapia de acá del niño del Sol María Ludovica. Mucho gusto. Encantada. Nosotros estamos usando mucho la BNI ahora, sobre todo con el paciente asmático. Estamos con una epidemia de paciente grande, ¿no? Que 5, 6, 7, 8 años y nos está dando resultados. La verdad que ha sido una solución en estos tiempos. Y después, respecto al paciente que desventilamos, no usamos mucho el alto flujo, sí, pues los ponemos en BNI. Sí, concordando con lo que vos decías recién. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, crisis asmática es uno de los que tenemos pendiente. Acá se conectó una colega mía de la terapia, que es Vicky López Fiorito. La verdad que nosotros entendemos a la crisis asmática, hay como dos orígenes, ¿no? Pero puntualmente el paciente que entra con hipoxemia y casi abolido el murmullo vesicular y lo ponemos en ventilación no invasiva, ya después de haber hecho toda la estrategia, digamos, broncodilatadora, y haber sido refractario a esa estrategia, se continúa con toda esa estrategia farmacológica, incluso nosotros hacemos nebulización en línea y demás, y después con muy pocas horas de uso ya el paciente reposa su musculatura, las drogas hacen su efecto, ¿no? Incluso hasta se escala hasta sulfato de magnesio y demás, lo que haya hecho efecto, y en las pocas horas, incluso tenemos una mediana de horas en asma, en horas, porque capaz en menos de 24 horas el paciente ya está fuera de la BNI, pero interrumpió ese círculo vicioso de la broncoobstrucción y la fatiga, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente, nosotros lo estamos viendo un montón. Incluso con muy poca sedación o incluso nada de sedación. Eso también. Generalmente por el chico grande se entrega, está por ahí. Claro. Se entrega y no requerís tanto de exmedio, hipoteo y todo, exacto. Totalmente. Salud. No. ¿No? Lo único que me quedó en la duda era las 72 horas que usaban de manera continua de la BNI. ¿No tenían ningún descanso en ningún momento del día? Sí, sí, comenté. Nosotros hacemos... sí. No, nada, perdón. No, que nosotros lo que hacemos es, al menos 3 veces en el día, al paciente se le retira la interfaz, si la estabilidad, siempre teniendo en cuenta la estabilidad clínica que tenga, ¿no? Y ese periodo es más corto o más prolongado, incluso lo usamos para evaluar si el paciente requiere lo que está necesitando en ese momento, pero lo que hacemos es una higiene de la cara, se le coloca una vitamina A, siempre y cuando no tenga alguna lesión, si no esa lesión se reporta a la enfermera de cuidados de la piel, y se vuelve a colocar la interfaz. Eso puede durar entre 5 y 15 minutos, según la estabilidad clínica del paciente, y se hace 3 veces en el día. Pero de por sí la Total Face es muy noble con los apoyos. En general no tenemos muchos problemas asociados a eso. E incluso que cuando marca, porque son pieles muy delicadas, muy chiquititos los bebés, al poquito tiempo que la retirás, a los minutos, las zonas que tenés más enrojecidas generalmente ya terminan desapareciendo, digamos, no se profundizan. Sí, nosotros solemos usar el Duoderm también en algunas oportunidades, como... Claro, nosotros, apósitos hidrocoloides, incluso en enfermería, como te digo, hay un grupo de enfermería que está destinado al cuidado de la piel, los apósitos hidrocoloides y con adhesivos los tratan de sacar del uso, porque el problema no es ponerlo, sino es al momento de removerlo. Y a veces te terminás quedando con parte de la epidermis del paciente. Lo que sí se está usando es una solución también oleosa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Cavilon, que se usa también en las zonas que los pacientes que ya se detecta que tienen pieles muy delicadas y demás, o que ya llevamos más de 3 días, incluso hay pacientes que tenemos mucho más de 3 días, no tanto en esta corte, pero sí en pacientes más crónicos o neuromusculares, y en esos pacientes ya se implementan ese tipo de cuidados, ¿sí? O rotación de interfaz, si vamos a usar muchos días de ventilación, hacemos rotación de apoyos y más.
La mediana es de 3 días, pero ¿cuánto fue el máximo que han tenido? En bronquiolitis, Claro. el rango intercuartílico de este estudio es de 2 a 4, 5 días, el máximo. Gracias. Sí, no, era. Danito, ¿preguntar? No. Con respecto a la alimentación, Sí. por sonda, Sí, nosotros en realidad ya cuando ingresó a la terapia o ya tiene sonda o se le coloca antes de ponerlo en ventilación no invasiva. Si no, no se coloca la ventilación porque como sabemos que después no vamos a hacer desconexiones que permitan la alimentación oral, ya se garantiza la alimentación enteral. Así todo, lo que también pasa es que nosotros, por ejemplo, si hablamos de los casos que fallan, que están un día solo en ventilación no invasiva, capaz no, pero los pacientes que están 3 o 4 días en ventilación no invasiva desarrollan delirium, más desorientación, incluso cuesta retomar la oralidad o la alimentación oral, y ahí lo que hacemos en la terapia tenemos una fonoaudióloga que es la que termina evaluando al paciente para si está en condiciones de volver a la alimentación oral, porque hay pacientes, la verdad, que quedan con los primeros días bastante alteración ahí también en la alimentación. Entonces no es tan sencillo de que interrumpí la BNI y pueden volver a comer. Hay pacientes, como les digo, ¿no? Tenemos una población de pacientes prematuros o neurológicos y demás, esos son los que más le cuesta. Les cae pesada la sedación que se usa para sostenerlos en ventilación no invasiva y después tenemos que cargar con las consecuencias para retomar la alimentación oral. gracias. Bueno, Julia, Bueno, todo un lujo nos hemos dado. Te gracias agradecemos. por la invitación. No, al contrario, te agradecemos mucho. Esperemos que Ana se ponga en contacto con vos. Sí, por supuesto. Claro que sí. Por Gracias. supuesto, Ana, bienvenida. También te invitamos al capítulo de kinesiología intensivista de SATI para que estemos armando ahí un grupo colaborativo de kines a lo largo de todo el país, así que bienvenida. Bueno, muchas gracias. Contactate conmigo. Bueno, muchísimas Bueno, gracias y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. ¿Qué pasó la grabación? Dale, perfecto. Dale, Buenísimo. muchas gracias, hasta Dale, pronto. muchas gracias. Chao a todos. Saludos.